cariño y con mucha admiración por el gran esfuerzo que realizan para tomar esta clase en el Diplomado de Democracia Participativa y Deliberativa. Permítanme un segundo. Cerré la puerta de mi cubículo para que no tengamos interferencia. Miren, nosotros estamos en este diplomado en democracia participativa y deliberativa con el tema Desarrollo histórico de la democracia en México. Y entonces, bueno, sobre esta base quiero comentar lo siguiente. Vamos a primero hacer una nota sobre los objetivos generales, lo que queremos lograr una vez que se desarrolle toda la temática. Miren, al concluir las 3 sesiones, porque son la sesión de hoy miércoles, el jueves y el viernes terminamos, al concluir las 3 sesiones que la Escuela Judicial Electoral ha destinado para el desarrollo de esta temática, las personas cursantes, es decir, ustedes que me hacen favor de escucharme y a quienes ofrezco una amplia disculpa por entrar unos minutos más tarde por algún problema técnico que hubo en la entrada, pues ustedes serán capaces o tendrán la información necesaria para identificar el origen, los elementos configurativos y el desarrollo de la democracia en México. Nuestro país constitucionalmente se ostenta como una república democrática. Bueno, pues entonces interesa mucho que fijemos cómo surgió la democracia, cómo ésta llegó a México y qué ha pasado desde que como países, como país independiente, tenemos un régimen democrático. ¿Cómo ha evolucionado la democracia? ¿En dónde nos encontramos? De igual manera, con esta información que yo me voy a permitir poner a su consideración, ustedes podrán sustentar un análisis crítico respecto del fenómeno contemporáneo de la transición democrática. Ya ven ustedes que hablamos en los días que corren de que estamos en un momento histórico de transición democrática. Bueno, ¿qué es esto? ¿En qué consiste esa transición? Y si realmente estamos desarrollando esa etapa en la historia nacional, así como los puntos de retos y oportunidades que caracterizan ahora la democracia nacional. La democracia no es algo que se construye y ahí se queda, o sea, como cuando haces tu casa y pues ahí queda la casa y pues, es raro que le llegues a hacer una reestructuración a fondo. No, la democracia no se construye y se deja, sino que la democracia prácticamente hay que construirla día con día. Y entonces, bueno, frente a eso, pues hay como en todo retos y oportunidades. ¿Qué es lo que tenemos que lograr vencer o superar? ¿Y qué es lo que nos puede dar fortaleza para hacer esa superación? Entonces, tendríamos que respondernos a las preguntas de dónde venimos como democracia, en dónde estamos colocados el día de hoy y hacia dónde podemos transitar, cuáles son nuestras oportunidades a próximo futuro. Bueno, esos son los objetivos generales, que ustedes tengan la mayor información posible de carácter histórico para que, sabiendo cómo nació la democracia en México, qué ha sucedido con ella, cómo ha evolucionado, cómo nos ha costado trabajo construir nuestras instituciones democráticas, pues tengan mayor oportunidad de opinión, de análisis crítico para saber qué oportunidades tenemos hacia futuro. Eso es lo que queremos lograr cuando terminemos de desahogar el tema el próximo viernes. Ahora, ante eso yo les ofrezco este temario que vamos a desarrollar. Tiene una introducción para que empecemos a hablar de la materia, para que empecemos a tener un lenguaje común.
Y luego hay 10 puntos en este temario que queremos desahogar. Antecedentes remotos, o sea, ¿de dónde viene la democracia original? Más allá de nuestra historia nacional. Luego, ¿qué ocurre con la época colonial, cuando España irrumpió en el desarrollo de las culturas prehispánicas y estableció sus formas de gobierno? Sobre todo, cómo se formaron los ayuntamientos, que es una célula de gobierno en donde pues se vio en aquella época lo poco que de democracia podíamos tener en un régimen colonial. Después vamos a hablar de la ideología de los precursores de la independencia en México. Vamos a ver que la llamada guerra de independencia, que todos conocemos desde niños en la historia nacional, pues nos acostumbramos a hablar de Hidalgo, de Morelos, de don Vicente Guerrero, etcétera. Tenemos ubicada esa época y esos personajes. Pero lo que muchas veces no tenemos ubicado, a pesar de que ya somos adultos, de que ya tenemos profesión, etcétera, es que en esa guerra de independencia que duró 11 años, de 1810 a 1821, en que se logró expulsar a la colonia española, pues en esos 11 años había dos planes, dos programas de nación que eran diferentes. No era uno mejor que otro, solamente diferentes. Entonces, tenemos que hablar de esos dos programas o dos definiciones de país muy diferentes, postulados por los distintos caudillos de la Guerra de Independencia. Y eso nos va a explicar todo lo que sucedió después, cuando ya fuimos un país independiente. Por eso el cuarto tema es ver cómo se logró la independencia, con qué oportunidades y fallas apareció ese primer país y en su versión de república. Luego hablaremos del desarrollo de la democracia entre los años de 1836 y 1867, que fue una época muy, muy convulsa, donde oscilamos entre la república centralista, la federalista, el liberalismo, el conservadurismo y el imperio de Maximiliano, un imperio apoyado con armas extranjeras. Entonces, ese ir y venir, trasladarse de una forma de gobierno a otra, pues tuvo sus consecuencias en nuestra historia nacional. Después veremos lo que ocurrió con la democracia durante las 3 décadas en las que imperó la dictadura porfirista. Y después hablaremos de los conceptos de democracia en la República Mexicana. Y ya en la postrevolución vamos a hablar de la democracia en México entre 1929, la época del término del obregonismo, y hasta 1968, que marcó con su violencia, con sus episodios trágicos, un parteaguas, un antes y después en la democracia mexicana. Hablaremos también de la democracia en nuestra época, en el siglo XXI, en las 2 décadas que llevamos transitados por el siglo XXI. Y finalmente haremos esa reflexión de la democracia mexicana actual, en dónde estamos parados, hacia dónde nos podemos dirigir, cuáles son los panoramas, desde el más pesimista hasta el más optimista, y cuáles son los retos y oportunidades que tenemos. Y bueno, luego sacaremos nuestras conclusiones. Esas son muy subjetivas, son mis conclusiones, a lo mejor ustedes coinciden con ellas o a lo mejor no, pero cada quien, digamos, tendrá una visión diferente, una visión propia de todo lo que expongamos. Bien, ahora pues vamos de una vez a la introducción. Miren,
La democracia en general es una forma de gobierno que tiene, como todos sabemos, sustento en la participación de una base ciudadana. Lo que caracteriza a la democracia, no se nos olvide, es que participan las y los ciudadanos. Por eso, en cierta medida, si vemos este primer párrafo de esta lámina en la presentación, pues decir que haya una democracia incluyente, ya ven que se destila ahora decir eso, democracia incluyente. Pues esto es un pleonasmo, es un repetir, es un llover sobre mojado. Si no es incluyente, pues no es democracia, porque en la democracia debemos participar todos. Si algún sector de la población, por la razón que sea, no participa, pues entonces no estamos en una democracia. La democracia por naturaleza debe ser incluyente, o sea, eso debe quedar descartado. Y, al decir democracia estás haciendo inclusión de todas las personas que tienen la calidad de ciudadano ciudadana. Si algún sector no participa o su participación no es efectiva, bueno, pues entonces no estás en una democracia. Habrá que ver en qué tipo de gobierno estás. Entonces, si tenemos a esa idea, la democracia tiene como característica fundamental la participación ciudadana, a la que se le tiene como titular del poder original y soberano. Efectivamente, la misma Constitución dice que la soberanía radica originalmente, o sea, de origen desde siempre y esencialmente en el pueblo. Y en el pueblo pues está la ciudadanía. Esta democracia como forma de gobierno surgió hace muchísimo tiempo. Surgió hacia el siglo V antes de Cristo y en el marco de la antigua cultura griega. Si nos trasladamos a ese mundo de los griegos que tú estudiaste en tu primaria, secundaria y preparatoria en tus clases de historia universal, pues recordarás que Grecia originalmente no era un país unificado como lo es ahora, sino que en realidad en el territorio del actual país Grecia había varias ciudades y cada una de ellas conformaba como un pequeño país, en la famosa figura de ciudad-estado. Entonces, Esparta era un estado, Atenas era otro, y así, todas las ciudades de la antigua Grecia. A veces se unían unas con otras, formaban confederaciones, sobre todo para fines bélicos y para lograr el, el hecho de tener la hegemonía comercial. Entonces formaban confederaciones que peleaban entre ellos. Esto es importante porque en una de estas ciudades, no en toda Grecia, sino en una de estas ciudades, en Atenas, que por cierto es ahora la capital, surge la democracia. Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, la democracia tiene un origen muy antiguo, siglo V antes de Cristo, en el marco de la antigua cultura griega. Pero fíjate que de ese tiempo para acá, pues ya han pasado muchos siglos y muchas cosas, muchos eventos, y a la fecha que estamos hablando, a la democracia se la considera como una organización política que debe imperar en cualquier estado contemporáneo. Hoy la democracia ha cobrado tanta carta de naturaleza, tanto prestigio, que todos los países, sin excepción, en mayor o menor medida, se manifiestan de alguna manera democráticos, independientemente que realmente lo sean o hasta qué nivel lo sean. Entonces, aún los gobiernos dictatoriales, abiertamente dictatoriales, sin embargo, en el discurso hablan de ser democráticos.
Con esto, ¿qué es lo que quiero decir o a dónde quiero llegar? A que vean que al día que corre, pues la democracia se observa como la mejor forma de gobierno. Claro que la democracia puede presentar varios tipos de organización política. Hay democracia en una república centralista, hay democracia en una república federalista, hay democracia en un gobierno monárquico, en un gobierno parlamentario. O sea, el tipo de gobierno puede variar y variar incluso de manera radical, pero esa participación ciudadana se debe dar o se quiere que se dé para que se ostente como democrático, que es lo ideal. Todos quieren ser democráticos, en pocas palabras. Entonces, pues tenemos que debe imperar en cualquier estado contemporáneo, de manera que precisamente su acercamiento o distanciamiento de ello sirve de medida para calificar frente al consorcio de los demás estados su grado de democratización. Y es muy importante, ustedes ven que hay organizaciones internacionales y organizaciones de observación que califican a los distintos estados que conforman el mundo, entre ellos, claro, México, en qué grado de democracia nos encontramos. Y cuando hay una calificación negativa o muy baja, pues los gobiernos sí se preocupan y reaccionan a veces incluso con comentarios muy airados cuando se les califica de antidemocráticos. Quiere decir que sí importa a todos, sí les importa a todos, aunque sea aparentar que son democráticos. Bien, de aquí la necesidad de que cada sistema político nacional, por ejemplo el mexicano, que se ostenta como democrático, independientemente del grado que realmente lo sea, pues logre serlo. Es por esta razón que conviene, para el caso nuestro, conocer, aunque sea en forma panorámica, porque pues no podemos dedicar todo un curso, todo un cuatrimestre, como lo hacemos en las universidades, para desarrollar nuestra materia. Entonces, pues solamente tenemos 3 sesiones que están programadas por la Escuela Judicial Electoral en este diplomado, a fin de que pues podamos tener el panorama del origen y desarrollo de la democracia en el país, a fin de contar con parámetros verificables, o sea, comprobables, para determinar en qué situación o estadio de evolución democrática nos encontramos, qué se ha logrado y qué falta por hacer en este rubro. O sea, hasta dónde hemos logrado y todo lo que nos falta construir. Cuando veamos ese panorama nos vamos a abrumar, nos faltan muchas cosas, pero bueno, tampoco seamos tan pesimistas, muchas cosas se han logrado. Y yo se los puedo decir incluso generacionalmente. Yo soy un adulto mayor, por mi edad, y he visto muchas cosas en México. A mí me tocó vivir varias cosas, varios de los acontecimientos de los que hablaremos casi al final de nuestra clase el viernes, pues yo los viví, ¿sí? Y les puedo asegurar que del México que yo conocí en mi niñez y en mi juventud y parte de mi vida adulta, adulta joven, pues ya se quedó muy atrás. Hemos superado muchas cosas que no era posible superarlas en otros tiempos. Entonces, pues sí, sí se ha logrado mucho. México ha avanzado mucho y eso yo lo puedo decir incluso como testigo y actor, porque de alguna manera, siendo parte del pueblo de México, pues yo también tomé decisiones con mis votos. Pero no tiene nada que ver lo que yo observé hace algunos años a lo que se observa hoy. Pero aún así nos falta todavía mucho camino por recorrer. Los principales, aunque no los únicos elementos referentes que sobre este particular se pueden abordar son
si queremos una democracia. O sea, si yo voy a calificar un país de demócrata, pues, ¿qué parámetros son los que tengo que tomar en cuenta? Esta lista no es exhaustiva, pero sí muy orientadora. Por ejemplo, la presencia de procesos electorales libres y efectivos, que pueda la gente votar y ser votada, su voto activo, cuando vota por una opción partidista o de una candidata o candidato independiente, ese es voto activo. Y el voto pasivo, cuando busca colocarse a través del voto popular en un cargo público. Bueno, pues que esa participación en procesos electorales sea libre y efectivo. Efectivo implica que mi voto trascienda, que sí se tome en cuenta, que sí sirva para algo. Bueno, pues entonces es el primer parámetro que debo observar, qué tan libres y qué tan efectivas son sus elecciones. Otro parámetro es la formación de partidos políticos y su alternancia institucional en el poder. Malo, malísimo cuando vemos en un país que un partido político permanece inveterata consuetudo, o sea, para siempre. Esto ya no es democracia, debe haber alternancia, ¿sí? Un solo partido y que se permanezca, que eche raíces por varias décadas, ya no nos da buena señal. Esto es muy importante. En una democracia hay varios partidos políticos y todos pueden tener la oportunidad y la fuerza ciudadana, de confianza ciudadana, para que pues se dé la alternancia política. Un tercer parámetro es la formación de una sociedad incluyente, de una ciudadanía incluyente. Ya dijimos hace un momento que la democracia por esencia tiene que ser incluyente. Pues si no lo es, no es democracia. Quién sabe qué será lo que tienes, pero no es democracia. Contar con autoridades electorales generales, locales, independientes y profesionales. Si la autoridad que organiza las elecciones y la autoridad que resuelve las impugnaciones que pudieran presentarse en la temática no son independientes, pues no estás en una democracia. Si el propio gobierno en el poder es el que realiza las elecciones, pues ya te imaginarás que estamos, pues francamente, jugando un juego tonto. ¿Por qué? Pues porque es obvio que esa elección viene cargada, trae los dados cargados. El propio gobierno no se va a meter a autogol, de manera que hará todo lo posible por que la elección le favorezca. Entonces necesitamos autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, que no estén dependiendo del gobierno en el poder. Tienen que ser órganos autónomos y además profesionales, gente con experiencia, con conocimientos, con estudio, con experiencia sobre todo. No podemos aquí improvisar, no puede llegar alguien con sus ocurrencias, no puede llegar alguien que en su vida ha hecho elecciones ni que de pronto se encuentra frente a la necesidad de desarrollar un proceso electoral. Aquí necesitamos gente preparada, profesional. Un quinto parámetro es incluir la opción de las candidaturas independientes. Si nada más por la vía de partido político puedo llegar a cargos de elección popular, pues entonces le cierro la puerta a muchas personas que no están afiliadas a partido ninguno, ni tienen por qué estarlo, porque ninguno de ellos, de estos partidos, pues le da la satisfacción ideológica que él necesita según sus convicciones. Una verdadera democracia tiene partidos políticos y candidaturas independientes que sí tienen efectividad, sin necesidad de estar afiliado a un partido político ni postulado por este, yo puedo llegar a un cargo de elección popular. Y la presencia de diferentes corrientes políticas.
Si en un país nada más se piensa de una manera, no hay democracia. No es posible en una sociedad que todos piensen igual. Tiene que haber voces disidentes. Si tú no admites voces disidentes en tu país, entonces no estás viviendo una democracia, sino estás viviendo de acuerdo a lo que dicta la persona en el poder. Tiene que haber disidencia, pero disidencia institucional. No se trata de tomar las calles, de hacer pintas, de desordenar el tránsito, sino que institucionalmente haya tribunas, haya foros en los que se pueda expresar y escuchar las voces disidentes. Y debe haber desde luego equidad de género, eso salta a la vista. Si tenemos equidad de género, estamos realmente bien. Esta equidad de género se debe dar en todo órgano colegiado. Entonces estoy hablando de congresos, tanto federal como locales, estoy hablando de ayuntamientos. En esos órganos colegiados de autoridad debe haber en paridad la presencia de géneros. Si alguno está marginado, es obvio que no hay democracia. Las y los ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades para participar. Entonces, como ven, no son todos los parámetros que pueden darnos pista sobre si un país es democrático y en qué medida lo es, pero sí son muy orientadores. Otros parámetros: el apego a principios constitucionales, convencionales y legales. Los actos de autoridad en una república democrática, en un gobierno democrático en general, deben ser respetuosos de manera irrestricta, o sea, sin excepciones, a principios constitucionales, convencionales y legales. Fíjate que hace muchos años, cuando yo estudié la carrera de Derecho, pues nada más se hablaba de constitucionalidad y legalidad de los actos, o sea, que cumplieran con los preceptos de la Constitución y de la ley. Ahora se ha agregado el término de convencionales, o sea, aquellos que nacen de convenciones que son defensoras de los derechos humanos y a los cuales está adscrito el país. Los reconoce México y los incluye en su sistema jurídico mexicano. Por eso ahora, pues ya no se habla de dos parámetros a respetar, sino de tres: la Constitución, la Convención Internacional y los legados. Es decir, los legales, perdón. O sea, convencionales, constitucionales y legales. Otro parámetro es la formación y solidez de la cultura de legalidad en materia electoral. Aquí estoy tocando francamente la herida que sangra. Aquí estoy tocando un punto muy alto de debilidad que tenemos en los países en general, y México no es la excepción. ¿Qué tanta formación, cultura, educación tenemos respecto a la legalidad y concretamente en materia electoral? Porque muchas veces la tendencia mayoritaria es a darle la vuelta a la ley. Incluso está saliendo la ley, se está publicando en el diario oficial y ya hay idea de cómo podemos darle la vuelta, cómo podemos salirnos con la nuestra a pesar de la ley. A manera de ejemplo, solamente de ejemplo, pues precisamente en esa lucha por la equidad de género, porque las mujeres tengan la misma oportunidad que los hombres, porque hay un empoderamiento de ellas en los cargos públicos de elección popular, se pensó originalmente que hubiera en las candidaturas, en las fórmulas de candidatos, hubiera alternancia de géneros.
Entonces, que se pusiera un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y lo primero que se les ocurrió a los partidos políticos fue, pues mira, ponemos como titular a una mujer cuando lo toque, es decir, a un hombre, a una mujer cuando le toque, y a un hombre como suplente. Y entonces, una vez que se vote por la mujer como propietaria, ella renuncia. Y entonces sube el suplente, ya nos salimos con la nuestra de que quede un hombre ahí. Pues otra vez hubo que hacer la reforma. Ahora te piden que cada planilla, cada fórmula vaya con el mismo género, hombre, hombre, mujer, mujer, etcétera. De esta manera, si una mujer propietaria tiene que renunciar a su cargo, pues la suple una mujer. Pero con este ejemplo te estoy poniendo, pues vemos que esa formación, ese respeto a la legalidad en materia electoral, no es precisamente la característica que más tenemos en el país. Hay necesidad de fortalecer, de trabajar mucho en formar esa gente respetuosa de la norma en general. Otro parámetro es el acceso equitativo a los medios masivos de comunicación para fines político-electorales. Sobre eso, en México se ha caminado mucho y tenemos disposiciones, reglamentos y pautas que tratan hasta lo imposible de dar a todos los partidos y candidatos en campaña, por ejemplo, y aún en tiempos fuera de campaña, pues un acceso equitativo. Y sin embargo, hay muchísimas impugnaciones al momento de aplicar estos parámetros de medición de tiempos disponibles. Otro tema es la equidad en la contienda electoral, lo que llamamos en forma popular piso parejo. No siempre se da, a veces se favorece a unos ciudadanos, por ejemplo, sobre todo cuando ya tenemos ahora en algunos cargos la reelección continua, la reelección inmediata. Entonces la persona está ocupando el cargo y sin dejar el cargo, pues se lanza una campaña eh, para una reelección. Ahí ya no está tan parejo el piso porque esa persona tiene información muy, muy detallada que no precisamente tienen sus demás contrincantes que no están ejerciendo el cargo. Otra cosa es la participación universal en los procesos electorales, o sea, que no haya grupos que no puedan acceder. Eso se da mucho en las elecciones de los pueblos y comunidades indígenas, que ellos eligen a los miembros de sus ayuntamientos por el sistema consuetudinario, por usos y costumbres. Y a veces entre esos usos y costumbres se cometen, pues precisamente, la falta de universalidad en el voto, que no voten los del rancho fulano, los de la comunidad mengana, y pues esto también hay que evitarlo, hay que combatirlo. El voto debe ser universal. Y contar con vías impugnativas accesibles y expeditas. La justicia electoral se debe caracterizar por ser accesible a cualquier ciudadano o ciudadana y debe ser rápida. No puede detenerse un asunto por años porque ya no tendría sentido. Es decir, el día de la toma de posesión está fijado por la ley y no podemos entretener un asunto indebidamente por mucho tiempo porque pues ya cuando se lograra resolver, pues ya no tendría sentido. Por eso los plazos y los términos en materia procesal electoral son muy breves, a veces son de horas, como pasa, por ejemplo, en los procedimientos sancionadores. ¿Por qué? Porque pues si no resolvemos rápidamente, si no lo hacemos expedito, ya no tendría sentido esa justicia electoral. Bueno, pues como ven, son varios parámetros que podemos utilizar conjuntamente para determinar
el grado de democracia en la que se encuentra un país, por ejemplo el nuestro. Bien, ahora hablemos de antecedentes remotos, el primer tema de los 10 que tenemos que tratar, el origen de la democracia. La democracia, como ya dijimos, como forma de gobierno que implica la participación de los miembros de una comunidad política en la toma de decisiones gubernamentales y de gestión, surgió, decíamos, en el siglo V antes de Cristo, en las costas de Grecia, concretamente en Atenas. Por eso se dice que Atenas es la cuna de la democracia. Y se habla de un personaje que, bueno, fue el orientador de esa democracia. Pero vamos por partes. ¿Por qué nació en Grecia y concretamente en Atenas la democracia? Porque en la época que estoy hablando no existía el dinero. Los pueblos no habían avanzado lo suficiente como para haber inventado el dinero, las monedas o los billetes, o sea, algún objeto que sirviera de cambio económico, de intercambio comercial. Entonces, ¿cómo era posible que hicieran, por ejemplo, su comercio elemental, comprar comida, sí, o ropa? ¿Cómo le hacían los griegos de aquella época si no existía el dinero? Imagínate así, ahorita así, como si estuvieras haciendo un texto al estilo Saramago, el premio Nobel portugués, un José Saramago. Imagínate que de pronto ya no existe el dinero. Bueno, ¿y cómo compras? ¿Y cómo adquieres los productos esenciales para tu día a día? Bueno, pues en principio lo que había era trueque. Te cambio esto por esto. Nada más que el trueque es muy difícil de llevar a cabo, porque necesito encontrar a alguien que tenga lo que yo necesito y que él no tenga lo que yo tengo, para que entonces haya interés entre uno y otro cambiarme, ¿sí? A mí me hace falta eso, tú lo tienes, a ti te hace falta lo que yo tengo, pues te lo cambio. Entonces, primera cuestión, encontrar a alguien al que le sobre algo que a ti te hace falta. Pero otra cosa, que lo que vamos a intercambiar, pues tenga más o menos la misma importancia, hoy diríamos el valor económico, para que pueda verse a ese trueque. Porque tú no me vas a cambiar tu automóvil por mi portafolios. Aunque tú necesites un portafolio, dices, sí, pero fíjese que un portafolio no llega ni remotamente al valor de un automóvil. Entonces tenemos que buscar satisfactores que más o menos tengan la misma estimación económica. Entonces el trueque, pues es difícil, muy, muy difícil. Entonces lo que hicieron los griegos, además del trueque, en cuanto era posible practicarlo, tomar a las ovejas, porque era un pueblo de pastores. Entonces las ovejas, que en griego se llaman pecunias, ellas servían de trueque, ellas servían de intercambio, digamos, entre comillas, monetario. Las cosas entonces empezaron a costar una pecunia o 2 pecunias o 10 pecunias. Y un pueblo de pastores sí tiene idea de lo que vale económicamente hablando una pecunia. No era necesario que anduvieras por las calles con tus animalitos, sino que era simbólico. Vale una pecunia, vale dos, etcétera. Y entonces, pues, en una sociedad así, donde no hay dinero, donde no puedes acumular monedas y entonces ser superior a otra persona en poder, es decir, como tengo yo mucho dinero, pues tengo más posibilidades de hacer que lo que tú no tienes, porque tú no tienes dinero. Entonces, a decirlo y no, pues es una sociedad igualitaria. No hay en esa sociedad premonetaria, o sea, antes de la invención de las monedas,
no hay acumulación realmente de riqueza. Y entonces la sociedad en general es relativamente igual, tanto económica como socialmente. Esto facilitó la creación de la democracia, porque entonces esa sociedad a la que yo me estoy refiriendo en el siglo V antes de Cristo, pues era una sociedad familiar, patriarcal. El poder de cada familia lo tenía el padre de familia, el hombre, el jefe de familia. Era una sociedad pues familiar, pero con poder patriarcal. La mujer y los hijos estaban sujetos al patriarca. Ese patriarca se llamaba Basileo, viene de la palabra basílica, que significa cabeza. Entonces, el basileo es el cabeza de familia. El basileo se dice en singular y si son varios se dice basileis. Y entonces el conjunto de basileos, o sea, el conjunto de basileis, o sea, de personas que forman la cabeza de las familias, pues van a integrar lo que llamaban la polis, la ciudad. Los griegos la llamaban polis. Los romanos, copiando a los griegos, la llamaron civitas. De ahí viene la palabra ciudad. Pero fíjate que hay mucha diferencia. Cuando yo digo polis en griego o civitas en latín, no me estoy refiriendo a la ciudad como tú te la imaginas hoy. Cuando yo te digo la Ciudad de México o la Ciudad de Lima o la Ciudad de Buenos Aires, pues tú te imaginas edificios, calles, monumentos, mercados, plazas comerciales, automóviles. No, la idea de ciudad, de civitas de los romanos o polis de los griegos, era una comunidad que tomaba decisiones políticas. De ahí viene la palabra ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano es el que integra la ciudad, las civitas, pero no porque viviera en una ciudad, en edificios y calles, no, sino porque es una comunidad que toma decisiones, que levanta su mano y aprueba o no aprueba un proyecto. En estos términos, la ciudad se debe considerar como una comunidad política y no en el sentido literal y moderno de ciudad. Hoy cuando hablo de ciudad pienso en Monterrey, por ejemplo. Pero no, la ciudad para los antiguos era el grupo, la asamblea de personas que tenían posibilidad de participar. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Roma, pues si tú hubieras caminado por sus calles en aquellos tiempos, te hubieras encontrado mucha gente. Por ejemplo, niños, esos viven en la ciudad, pero no pueden participar por su edad en la comunidad política. Te encontrabas mujeres, muchísimas mujeres, pero esas mujeres tampoco participaban, no había participación femenina. Te encontrabas extranjeros, era fácil que te encontraras por ahí un egipcio o un persa o un griego o un judío. Ellos vivían en la ciudad de Roma, pero no participaban porque eran extranjeros. Te encontrabas otros seres humanos que tampoco participaban porque ni siquiera se les daba el tratamiento de personas. Me refiero a los esclavos. Entonces, en la ciudad de Roma, ahora sí tomándolo como calles y edificios, pues había mucha gente que no eran ciudadanos, solamente un grupito, los jefes de familia. Bueno, pues esto pasaba en la Grecia. Los basileis, o sea, los jefes de familia, se reunían en una asamblea que denominaban eclesia. Ahí ven ustedes en la lámina cómo se escribe con doble K, eclesia. ¿Qué es la eclesia? La eclesia es la asamblea. Y cuando yo digo eclesia en griego, inmediatamente tu mente se conecta y dices, oiga, esto se parece a iglesia. Sí,
porque el catolicismo tomó los términos, las palabras, los vocablos del griego y del latín y los acomodó a su estructura religiosa. Y entonces cuando yo hablo, por ejemplo, voy a la iglesia, por ejemplo, si soy católico romano, los domingos acudo a la iglesia a escuchar misa. Pero la iglesia no es el edificio, no es el edificio, no es la construcción, no es la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, no. La iglesia es la reunión de los feligreses con sus dirigencias religiosas. El sacerdote, por ejemplo, donde se reúnen los creyentes y el sacerdote, ahí está la iglesia. Por extensión, al edificio donde acuden para los servicios religiosos, le llamamos iglesia, pero eso es por extensión. La iglesia no es una estructura arquitectónica. La iglesia es la asamblea, la reunión de creyentes, de fieles, con sus autoridades religiosas. El sacerdote, los obispos, los cardenales, el papa, esa es la iglesia. Pero esto lo hizo el catolicismo tomándolo de griegos y romanos. La eclesia en la vieja Grecia era la reunión de basileis, de jefes de familia que se reunían como lo hace cualquier vecino en tu lugar, en tu colonia. De tiempo en tiempo hay junta vecinal y se reúnen en la casa de alguno o en algún jardín del otro y ahí discuten los problemas de la colonia o de la calle, se ponen de acuerdo, votan e incluso dan alguna cooperación. Eso que hacen los vecinos en cualquier colonia, lo que hacen en tu colonia, pues es lo que ellos llamaban la iglesia. Y todos son iguales, igual que entre tus vecinos, como todos tienen un estatus económico similar, pues no se ve a uno más poderoso que el otro. De tal manera que todo lo que dicen todos tiene importancia, se escucha, se aprueba, no se aprueba, en fin, todos tienen la misma participación. Pues así nació la democracia, como una reunión de vecinos. Piensen que en aquella época las comunidades eran muy reducidas, por eso todo mundo se conocía. Este es hijo de fulano y nieto de perengano, porque pues es una comunidad muy chiquita. Entonces se podía dar una democracia directa, sin necesidad de representación, porque todos se conocían. El lugar donde físicamente tenía efectos esta reunión, esta iglesia, se llamaba Ágora, ¿sí? Es decir, la plaza principal de la ciudad. Allí había espacio para que se reunieran los basileis y discutieran cosas que afectaban a toda la comunidad. Por ejemplo, ya en esa época había servicios que ahora llamamos públicos. La ciudad tenía que estar limpia, la ciudad tenía que iluminarse con antorchas en la noche, debía tener vigilancia para que no se cometieran delitos. Eso hoy le llamamos servicios públicos y a veces no eran eficientes. Entonces ahí había lugar para que te quejaras, para que sugirieras mejoras, etcétera. Y también otras cosas, la guerra y tantas cosas que les afectaban, entonces se discutían en la iglesia y se tomaban decisiones. Y claro, también se elegía a distintas personas de la misma comunidad para lo que ahora llamamos cargos públicos. Tú te vas a encargar de esto, tú vas a cuidar esto otro, pues ya están designando con cargos públicos que con el tiempo se hicieron cada vez más complejos. Ahora bien, esta democracia, te decía, se plasmó en la Constitución de Atenas. La Constitución era el, la regulación de la ciudad y la Constitución de Atenas se encargó en ese siglo V antes de Cristo a un sujeto llamado Solón, de tal manera que Solón
se convierte en el padre de la democracia. Curiosamente, si hay una cuna de la democracia, que es la ciudad de Atenas, porque ahí nació, pues hay también un padre de la democracia, que es Solón, que elaboró la Constitución de Atenas. Pero fíjate muy bien, él no la inventa. Él no dice qué haré hoy. Pues hoy voy a pues voy a inventar la democracia. No, no es ocurrencia de Solón. Solón lo único que hace es plasmar en un documento, como es la Constitución, lo que ya se vivía en Atenas, un gobierno de participación, un gobierno donde los jefes de familia proponían, discutían, aprobaban, en fin, participaban en las decisiones. Bien, los griegos, fíjate, en esa democracia incipiente, fueron innovadores, porque todos los pueblos que lo rodeaban, incluyendo otras ciudades de Grecia, eran gobiernos autócratas, gobiernos de un hombre. Por ejemplo, los egipcios con sus faraones. El faraón no era cualquier sujeto, era Farra, el hijo de Ra, y Ra es el sol. Entonces el faraón es un semidios, su padre es la deidad, o sea que no es un mortal como tú y yo. Y así como los egipcios obedecían a un solo hombre, al faraón, al Farrá, pues igual pasaba con los persas, enemigos de los griegos, que tenían al Shah, S-H-A, el Shah, y ese era pues el autócrata, él decidía la suerte de todos los persas. En fin, todos los pueblos que rodeaban a los griegos no tenían esa posibilidad su pueblo de participar en las decisiones políticas. Por eso en su momento los griegos fueron únicos y además muy originales. Era raro ver un pueblo donde la gente participaba. Ahora, ellos, los griegos, que empezaron así su democracia incipiente de manera directa, no necesitaban representantes, todos eran padres de familia y se hablaban de tú unos a otros. No necesitaban una representación, no necesitaban una diputación. Pues también se enfrentaron en esa democracia directa al problema que ahora se enfrentan los pueblos contemporáneos. ¿Qué hacemos? Cargos públicos son pocos. Podemos crear muchos, pero finalmente serán pocos comparados con la cantidad de personas que formamos la ciudadanía, la polis. Entonces, pues hay dos opciones. Una, que una persona haga, hoy diríamos, carrera política, o sea, que se quede en los cargos públicos y que pase de uno a otro o se reelija. Y conforme pues va teniendo mayores años en el servicio público, pues adquiere una gran experiencia, como en todo, como te pasó en tu trabajo. La primera vez que llegaste a trabajar, el primer día fue de pesadilla. No tenías bien idea de cómo, con quién, qué tenías que hacer, a quién tenías que reportar, a quién te deberían reportar a ti, etcétera. Pero pasaron los días, empezaste a realizar tu trabajo y ahora lo realizas con la mano en la cintura, ya no tienes secretos para ti, ya es rutina, ya te mueves como un pez en el agua, ¿verdad? Pero así no fue el primer día fue tenso, terminaste con dolor de cabeza. Entonces, así pasa en la carrera política. El primer cargo, pues eres torpe, cometes errores, no sabías, no te diste cuenta que había otra forma de hacerlo, etcétera. Pero cuando ya tienes muchos años en la carrera política, pues ya te la sabes de todas. Ya tienes mucha idea de cómo manejar las cosas. Entonces te haces eficiente. Pero eso impide que otros ciudadanos accedan porque tú estás dominando, estás monopolizando un cargo político por muchos años. Entonces, pues una cosa es reelegir y ahí hacer gente con experiencia. Pero hay otra opción.
que cambiemos, que todos tengan oportunidad, que no haya reelección, que entonces tú ocupas un cargo y te sales una vez que termina el periodo, 3 años, 4 años, lo que se haya decidido. Y otro, te sales y viene otro. Entonces le damos acceso a mayor número de personas, la oportunidad de que ocupen un cargo. Y entonces, bueno, pues ellos se inclinaron en ocasiones por la experiencia, entonces dejar que se reeligieran, y en ocasiones no. Preferían que la gente llegara así medio ignorante, medio bisoña a los cargos, pero pues tendrían más oportunidad todos de acceder a un cargo público. Además, también ya se enfrentaron ellos al problema de las promesas no cumplidas. Los candidatos en campaña, que ya la había, pues a veces no cumplían ya cuando estaban en el cargo con lo que habían ofrecido, incluso hacían exactamente lo contrario a lo que dijeron cuando eran candidatos. Incluso sus decisiones a veces eran muy graves y ponían en riesgo a las personas y a la propia ciudad. Por ejemplo, si se inclinaban por la guerra, pues nos arrastran a todos a la guerra y a lo mejor era una guerra irracional, no tenía sentido. Entonces, ¿cómo controlar esto? ¿Cómo evitar que un servidor público, decimos hoy, pues llegara al poder e hiciera cosas que afectaran a la población? Los griegos inventaron el ostracismo. El ostracismo es un juicio político que se aplicaba al funcionario que o no cumplía sus promesas de campaña o tomaba decisiones que ponían en riesgo a los ciudadanos. Entonces, fíjate, a esa persona que ponía en riesgo con sus decisiones a la ciudad o que no cumplía sus compromisos de campaña, le levantaban un proceso, hoy diríamos un juicio político, donde él tendría oportunidad de defenderse, de mostrar sus testigos y sus documentos, todas las pruebas que tuviera a su favor, y había quien lo podía inculpar públicamente, también presentando pruebas, testigos, todo eso. Y ahí, cuando terminaba el juicio, cuando ya se desahogaban todas las diligencias, cuando ya no había nada que decir, entonces repartían al pueblo ahí reunido, no a toda la gente, nada más a las personas que podían votar, a los jefes de familia, le daban a cada uno una ostra, una concha de ostión, porque Atenas está sobre el mar, está en la orilla del mar, entonces pues ahí lo que sobraba eran ostras. Y con un pincelito, tú pintabas sobre la ostra el nombre del inculpado, del político en desgracia, si es que querías que lo desterraran. Tú lo encontrabas culpable y el castigo era desterrarlo. Si tú depositabas en la urna cuando te tocara pasar tu ostra en blanco, quiere decir que considerabas que era inocente y que no debía desterrarse. Todos iban a pasar a depositar su ostra. Otra cosa es en qué sentido sería tu voto. Y el destierro, que podía ser por unos años, 10 años, 20 años, o de por vida, pues eso era una grave pena, porque las ciudades en Grecia estaban en guerra unas contra otras. De manera que fuera de las murallas de tu ciudad, pues eras hombre al agua. Lo menos que te podía pasar es que te hicieran esclavo en otra ciudad. Y lo peor que te podía pasar es que te mataran. Así es que expulsarte de Atenas, si tú eras ateniense, pues era una pena grave. Te exponía fuera de tus murallas, ya no había posibilidad de asegurar tu vida o tu libertad. Bueno,
Pues esto se le llama precisamente ostracismo. Y entonces, pues es una especie de juicio político, pero también de revocación de mandato. Si lo quiero amoldar a los, pues digamos, a los parámetros contemporáneos, oscila un poquito entre ser juicio político y revocación de mandato. Con la aclaración que, claro, a quien le revocan un mandato hoy día, pues no lo destierran, pero sí se desprestigia mucho. Imagínate que siendo gobernador de tu estado, te sometas a un proceso de revocación de mandato y sí te revocan un mandato. No te van a expulsar del país, pero sí tu carrera política pues queda francamente enterrada. Y no siempre esto es justo, ¿eh? A veces las decisiones se toman pasionalmente, no cerebralmente. Los mismos griegos comentan de una anécdota de un sujeto que se llamó Arístides. Era un político Arístides, por cierto, muy buen orador. Y Herodoto, el padre de la historia, dice de Arístides que era un hombre pues muy leal a sus convicciones, que era honesto, que era un hombre confiable, al grado que le apodaban el justo, Arístides el justo. La gente pensaba que era un hombre pues imparcial, un hombre de buena cepa. Sin embargo, se metió en muchos problemas políticos y fue llevado al juicio. Y al momento en que ya se tenía que decidir con las ostras, resulta que el propio Arístides estaba ahí esperando ver cómo votaban y de pronto sintió un golpe con una vara en su pierna, volteó a ver y era un invidente, un ciego. Por eso andaba moviendo su bastón y le golpeó la pierna. Y entonces le dijo, oye, hazme un favor, aquí está mi ostra, pon por favor el nombre de Arístides. Claro, pues él no se daba cuenta que estaba hablando con el mismo Arístides. Y entonces Arístides le preguntó, oye, ¿y por qué quieres que lo destierren? A ti en lo personal, ¿Arístides te hizo algo malo? No, dijo él, yo nunca he tratado con él. No sé quién sea, no lo conozco. Bueno, entonces, ¿por qué quieres que se destierre? Es que me fastidia, dijo el hombre, que todo mundo le dice el justo. Qué cansancio, qué flojera, ¿no? Que lo corran. Como te das cuenta, pues no siempre la decisión se toma con base jurídica, con pruebas en la mano, sino a veces simplemente por circunstancias meramente coyunturales. Por cierto, ignoramos si Arístides escribió su nombre en la ostra o no. Me imagino que como era el justo, pues sí ha de haber escrito su nombre. De cualquier manera, perdió el juicio y fue expulsado. Ahora bien, por la prioridad de atender las necesidades específicas de la población, de esto ya nos hemos referido hace unos momentos, había que dar los servicios públicos, había que barrer las calles, quitar las inmundicias, mantener el orden público. Eso es de primera necesidad, es lo primero que tenemos en el barrio donde vivamos, y los griegos no fueron la excepción. Entonces surgió la estructura del municipio como un gobierno local, como un gobierno vecinal. La palabra municipio viene del latín municipi y significa coger con la mano un cargo. O sea, la mano, por eso es manus, munus, la mano es el órgano de nuestro cuerpo con el que cogemos las cosas, ¿sí? Entonces, si yo
frente a ustedes les digo, oigan, me encontré este billete de $100, este Benjamin Franklin, alguien lo dejó olvidado, ¿de quién es? El dueño, ¿qué va a levantar? ¿La ceja? ¿La pierna? No, la mano. Dice, es mío, ¿verdad? Y la mano. Con eso nos hacemos de las cosas. Entonces, municipio, ya pasado a mi idioma español, significa coger un cargo con la mano. Y eso es lo que hacemos. Nos convertimos en parte de un gobierno colegiado que su principal función es atender las necesidades de la comunidad, las necesidades de esa población. Es un gobierno colegiado, son varias personas, no uno solo. Y cuando son varias personas, decimos ayuntamiento, es un gobierno conjunto, para que cada funcionario se dedique a una tarea concreta. Tú te dedicas a las finanzas, tú te dedicas al área de la educación, tú al de servicios públicos, cada quien tiene una misión muy concreta y debe responder de ella. Esta figura del ayuntamiento y del municipio, el municipio es la jurisdicción y el ayuntamiento es el gobierno, surgió en la vieja Grecia y luego pasó a Roma y a las provincias que Roma conquistó, por ejemplo, Hispania. Hispania, lo que ahora llamamos por descomposición de la palabra España, fue una colonia del Imperio Romano. Los romanos entonces introdujeron ahí, en Hispania, su colonia, la figura del municipio y su gobierno, el ayuntamiento. Y cuando pasan los años y Roma pierde esta colonia porque lo invaden los visigodos, un pueblo bárbaro, que se establece en Toledo, cerca de lo que ahora es Madrid, y forman un reino católico visigótico. Entonces prosperó mucho la figura del ayuntamiento y del municipio. En este lugar, en España medieval, se crearon los conventum publicum vecinorum, o sea, los conventos públicos de los vecinos. ¿Conventos? Cuando yo digo convento, me imagino un grupo religioso que vive aislado. El convento de Santo Domingo, ahí están los frailes de esa orden y viven en comunidad. Eso es lo que yo pienso cuando escucho la palabra convento. Pero lo que pasa es que convento, que significa casa en común, y eso es lo que hacen los hermanos religiosos, tienen una casa en común, todos viven en el convento, ahí tienen sus celdas para descansar y tienen su comedor y sus lugares de oración, etcétera. Viven en conjunto, viven en forma comunal. Bueno, entonces si yo saco esta palabra del mundo religioso y hablo de conventum publicum vecinorum, son los gobiernos municipales. La palabra implica casa común o convivencia, es decir, que están de acuerdo los vecinos. Entonces, en la Edad Media española, se reunían los vecinos. Ya sabes que las mujeres no participaban, solamente los hombres, y discutían sus asuntos comunes, tomaban decisiones, votaban, elegían a ciertas personas para algunos cargos, etcétera. Hacían vida democrática. La población abiertamente participaba en la toma de decisiones mediante la práctica de cabildos abiertos. Las reuniones de los miembros del ayuntamiento se llama cabildo. Por eso cuando vamos al edificio de un ayuntamiento o alcaldía, me encuentro una sala de cabildos, una sala de juntas. Ahí se reúnen el presidente municipal, los síndicos, los regidores y discuten sus temas comunes y toman decisiones. Ese es un cabildo cerrado, porque a esa junta solamente acceden los servidores públicos que son miembros del ayuntamiento. Entonces se convoca una junta, llega el presidente municipal, los regidores, etcétera,
y discuten ahí sus cosas y toman sus decisiones, pero nadie participa. Tal vez al final haya una rueda de prensa para dar a conocer sus decisiones, pero la gente no participa, el pueblo en general. Y también hay cabildos abiertos. Esto se daba mucho en la Edad Media española. Se hacía la reunión, pero se hacía en un lugar público, en una plaza, y la gente podía acudir. Y aunque no fueras miembro del ayuntamiento, pues escuchaban tu voz. A veces eran personas respetables en el pueblo, el médico, hasta el señor cura, el maestro de escuela, gente que le tenía respeto a la comunidad y no tomaban la decisión, pero sí opinaban, aportaban ideas. Ese es el cabildo abierto, eminentemente democrático, porque las decisiones finalmente las van a tomar los que fueron electos para cargos en su momento, pero puede participar cualquier ciudadano porque muchas veces su voz pues tiene mucha sabiduría. Lo que diga el maestro pues no deja de ser interesante y todos lo respetan. Ahora bien, en la misma Edad Media ocurrieron tres hechos importantes para nuestro tema a saber. Mira, primero, los monarcas de los diferentes reinos de España, cuando pasa la época romana y se forman reinos cristianos, en lo que ahora es territorio de España, se formaron reinos cristianos. Por ejemplo, Aragón, el reino de León, el reino de Navarra, el reino de Castilla, y cada reino era independiente. No había una España unificada. Incluso también había alianzas entre los reinos, a veces en forma natural. La hija del rey de aquí se casaba con el hijo del rey de allá y formaban pues ya con este matrimonio una alianza entre las dos coronas. O a veces por pactos, por convenios, para enfrentar a invasores. Entonces era una confederación militar. Eso era lo que había en España. Pero fíjate que los reyes españoles de aquella época estaban muy acotada su autoridad por los propios nobles. El rey era un rey, pues que no estaba tan poderoso, no era tan fuerte. Por ejemplo, se dice que cuando le coronaban a un rey, el más viejo de los nobles, el decano de ellos, tomaba la palabra y le hacía en el castellano antiguo esta advertencia a quien estaban coronando. Si ficieres justicia, seréis nuestro rey. Si no la ficieres, no lo seréis. Entonces, tú entiendes, ¿verdad? Mientras seas justo, mientras seas apegado al derecho, eres nuestro rey. En el momento en que ya no lo seas, ya no eres nuestro rey. Entonces, es un rey limitado. ¿Limitado por quién? Por los nobles, no por el pueblo, por los nobles. El más viejo de ellos, el de más edad, le hacía esa advertencia al rey al momento de su coronación. Imagínense nada más que ahora a un jefe de Estado, por ejemplo, a un presidente de la República, cuando toma posesión, alguna persona, por ejemplo, del Poder Legislativo, le dijera, si eres justo, eres nuestro presidente, y cuando ya no lo seas, ya no eres nuestro presidente. Suena fuerte. Y sobre todo en aquella época en que el rey, según esto, era muy poderoso. Y esto nos explica, por ejemplo, que el rey Alfonso X, al que llamaron siempre el sabio, Alfonso el Sabio, que fue un gran personaje, fue el autor de las 7 partidas, una famosa obra jurídica, y que además fue poeta, literato, por eso tú lo escuchaste desde tus clases de literatura en la secundaria. Alfonso el Sabio fue destituido del mando, fue una revocación de mandato,
Es decir, todavía no se hablaba de revocación del mandato, pero eso fue una revocación del mandato. Las cortes del reino, o sea, los asambleístas del reino, lo destituyeron por varios desaciertos que cometió y nombraron en su lugar al hijo de él, a Sancho IV, como rey. Entonces ya vemos que en esa Edad Media, que nos parece que la democracia no existía, nos parece que sí. No fue el pueblo el que destituyó a Alfonso, fue los legisladores. Ellos en España le llaman hasta la fecha cortes, a lo que nosotros llamamos Congreso. Entonces, bueno, pues lo destituyeron. Y otro asunto fue que cada municipio era autónomo, podía legislar sus propias normas. O sea, los miembros del ayuntamiento podían hacer la regulación, las normas de ese municipio y le llamaban fueros, fuero de tal lugar, por ejemplo, fuero de Segovia, fuero de Burgos, fuero de Guadalajara o de cualquier ciudad que tuviera su ayuntamiento. Ahora le llamamos reglamentos, reglamentos municipales. Por eso estos fueros de la Edad Media son antecedente remoto de lo que ahora llamamos jurídicamente derecho municipal. Es una disciplina, es una especialidad jurídica, el derecho municipal, que se encarga de analizar todo el aspecto jurídico de ayuntamientos y municipios. El ayuntamiento hispano se vio influido después por la cultura árabe. Los árabes invadieron, como tú sabes, España desde el año 711 antes de Cristo, después de Cristo, y estuvieron ahí hasta 1492, cuando en enero de ese año, que por cierto es el mismo año en que Colón descubrió América, los reyes católicos lograron expulsarlos de su último reducto en España, la ciudad de Granada. Granada en enero de 1492 cayó en poder de los reyes católicos y se acabó la dominación árabe en España, pero pues duró 800 años, suficiente para que mucho de la cultura árabe se quedara en España. Y en materia de municipios y ayuntamientos, muchas palabras se nos quedaron, por ejemplo, alcaldía. Ya ves que ahora hasta en la Ciudad de México, a raíz de la última reforma político-electoral, ya no hablamos de delegaciones, sino hablamos de alcaldías, la alcaldía de Coyoacán, de Tlalpan, etcétera. Pues la palabra alcaldía es de origen árabe. Lo mismo, claro, alcalde, alguacil, que generalmente es el comandante de la policía, alhóndiga, que es un almacén de granos. Nosotros en nuestra historia patria tenemos pues el famoso edificio en Guanajuato de la Alhóndiga del barrio de Granaditas, que fue tomado por las tropas del padre Hidalgo en 1810. Entonces, estas palabras son de origen árabe, revelan la presencia de los árabes en España. Al venir el descubrimiento y conquista de América, estas instituciones, el municipio y su gobierno, el ayuntamiento, ingresaron al continente. España trasladó estas figuras a América. Primero en la zona del Caribe, en las grandes islas del Caribe, porque fue el primer lugar al que llegaron los españoles. El propio Colón, cuando descubre América, pues descubre también las islas del Caribe, Cuba, Jamaica, lo que ahora es la República Dominicana y así, Puerto Rico. Entonces, los primeros asentamientos españoles en América fueron la parte insular del Caribe y luego ya penetraron al macizo continental a partir de 1519, cuando Hernán Cortés tocó tierras de lo que ahora es la República Mexicana. Hernán Cortés, por ejemplo, el 22 de abril de 1519
era un Viernes Santo, la Semana Santa caía en esos días. El 22 de abril de 1519, Cortés llega a las costas de lo que ahora es Veracruz. Y después de la misa que se celebró ahí en la playa, porque era un Viernes Santo, cuando terminó la misa, Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, así separado, Veracruz, porque en el lenguaje de la época, Vera, era muy usada esa palabra como verdadera. Entonces, el nombre de Villa Rica de la Veracruz se refiere a la verdadera cruz. ¿Y cuál es la verdadera cruz? La cruz que sirvió de instrumento de muerte para Cristo. Entonces, por eso se llama esta zona Veracruz. Con el tiempo la palabra se juntó, ya no quedó separada y ya aparece el nombre, como ahora lo conocemos, de nuestro querido puerto de Veracruz. Este lugar lo fundó Cortés. No está exactamente donde lo fundó. Ahora se movió un poco hacia el sur, donde actualmente está nuestro puerto. Y lo que él realmente fundó se llama la antigua Veracruz. Está sobre la misma zona de la costa, pero unos kilómetros arriba, al norte, porque con el tiempo se dieron cuenta que el lugar donde él había construido la ciudad, o donde había fundado la ciudad, no era el más apropiado, por razón sobre todo de poder tener agua potable. Entonces las autoridades coloniales la movieron al sitio donde actualmente se encuentra. Pero esta precisión carece de importancia. Lo que importa es por qué funda Hernán Cortés la ciudad de Veracruz cuando todavía no está en dominio del territorio. Todavía le faltaba toda la aventura de dominar, de conquistar a los aztecas. Entonces, como que esta fundación es precoz, pero hay una explicación que sí nos interesa a nosotros, porque según la ley de la época, una población, decían ellos, de hombres libres puede nombrar libremente, sin necesidad de intervención de ninguna autoridad, a su ayuntamiento. No olvidemos que Hernán Cortés salió de Cuba porque Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, que había sido nombrado por Carlos V, nombró a Cortés capitán general de la expedición que haría la conquista de México. A esa época ya se había descubierto México. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba tocó tierras de Yucatán, consecuentemente de México, y sabían que había un enorme imperio con mucha riqueza, los aztecas. Entonces, para 1519, Cortés viene con 11 barcos y cerca de 1,000 hombres a la conquista de los aztecas. Nada más que por discrepancias entre el gobernador Velázquez y el propio Cortés, Cortés decide salir de Cuba sin autorización expresa de Velázquez. Ordena zarpar a los 11 barcos y venirse a México. Tú puedes comprender lo grave de su desobediencia, lo grave de su decisión. Si lo hubieran pillado, hubiera terminado en el cadalso, ¿sí? Porque Diego Velázquez no era un señor cualquiera, era el señor gobernador de Cuba, nombrado por el rey Carlos V. Entonces, ese gesto de soberbia, de desobediencia, de que yo hago lo que quiero, pues afectaba no al gobernador, sino al rey. De modo que con las leyes de la época, Cortés hubiera terminado en la horca. Y él lo sabía, no era ningún ignorante, ningún ingenuo. Entonces tenía que legitimar su papel en la conquista.
¿Y cómo legitimarlo? Fundando una ciudad. Allí no había nada. Cuando llegaron a las costas de Veracruz estaba la playa, las palmeras, el agua, nada más. No había ninguna cosa ahí. Y sobre eso funda, entre comillas, una ciudad. Le urge fundar la ciudad para que entonces esa población de hombres libres nombre un ayuntamiento independientemente del rey, independientemente de Velázquez. Y claro, se nombra el ayuntamiento con puras personas adictas a Cortés. Y lo primero que hace el ayuntamiento, así fundado, con acta levantada, es ratificar a Hernán Cortés en su calidad de capitán general de la expedición y justicia mayor. O sea, él va a ser el juez, tanto de lo civil como de lo penal. Entonces ya Cortés está arropado, está de alguna manera protegido, entre comillas, porque ya no es un ilegal. Efectivamente, el Ayuntamiento de Veracruz lo nombró capitán general de la expedición y justicia mayor. Más tarde, el propio conquistador fundó el municipio de Tepeaca en Puebla y el de Coyoacán en México. Entonces, fíjate, yo hablé de todo lo que significó el ayuntamiento y el municipio en la España medieval, antes de la conquista española. Luego he dicho que esas dos figuras, municipio y ayuntamiento, pasaron con Colón y los primeros descubridores a las islas del Caribe, por ejemplo a Cuba. Y ahora vemos a Hernán Cortés trayendo el ayuntamiento y el municipio a Veracruz. A quererlo y no, Hernán Cortés funda los primeros 3 municipios con sus respectivos ayuntamientos en territorio nacional. Nosotros aprendimos de los españoles antes que el idioma y antes que la religión la figura de ayuntamiento y de municipio. Fíjate qué paradoja, ¿verdad? Porque ahora nos manifestamos muy enemigos de Hernán Cortés, no lo podemos ni ver, quisiéramos desaparecerlo de la memoria histórica. ¿Y qué crees? A él le debemos la fundación, la formación de los primeros ayuntamientos, las primeras células de democracia en México. Claro, no lo hizo porque fuera un enamorado de los ayuntamientos y la democracia. Lo hizo por necesidad, porque fue el único camino que encontró para legitimarse. Pero por eso cuando vas a Veracruz, al puerto, al actual puerto de Veracruz, llegas a su plaza principal y ahí en el Palacio Municipal hay una placa que recuerda que Veracruz fue el asiento del primer ayuntamiento de América en su macizo continental. Y los veracruzanos están muy orgullosos de ello. Y tienen razón, nadie se los discute. Ahora bien, durante la época colonial, ya estando en los 300 años que duró la colonia, desde 1521 que se logró conquistar a los aztecas, hasta 1821 que se logró la independencia de México, pues esos 300 años casi exactos eran los ayuntamientos, ese que fundó Cortés, esa figura, en ciudades o repúblicas de españoles e de indios, donde sus integrantes podían ser electos por los jefes de familia de la localidad a propuesta popular y a mano levantada. Esto se hacía el primer domingo del año al salir de la misa principal. Fíjate qué interesante. Lo único que podemos hablar de democracia, entre comillas, en la época colonial se daba en los ayuntamientos. Ahí, cada primer domingo del año, al salir de la misa principal, que era la de las 12 del día, salían los vecinos y llegaban las personas que habían ocupado cargos
en el ayuntamiento y decían, señores, vamos a dejar ya el cargo, ya terminó nuestro periodo. Unos cargos eran de 2 años, otros de 1 año, otros de 4 años. Entonces me tienen que reemplazar. Y entonces, como se hacen los grupos escolares, ¿verdad? A ver, ¿a quién proponen para este cargo? Pues a fulanito o a menganito. Había que buscar personas que fueran vecinos, arraigados en el lugar, o sea, el requisito de domicilio, y que tuvieran buena reputación, que tuvieran un modo honesto de ganarse la vida. Y entonces se proponía. Y entonces, bueno, ¿quién vota por fulano? ¿Quién vota por mengano? Y a mano levantada, ¿sí? Contaban las manos y ya se decidían por los cargos, quién los iba a ocupar. Esto es lo que hacen ahora las comunidades indígenas en sus costumbres. Levantan manita, pintan rayita en el pizarrón, etcétera. Eso no los enseñaron los españoles. Eso fue enseñanza de ellos. Porque en los pueblos prehispánicos no se elegía a mano levantada, no se elegía nada. No había elección para el jefe de gobierno de un pueblo indígena prehispánico. Vamos a hablar de eso. Pero por lo pronto estamos viendo que la población se dividía en dos grupos. Le llamaban repúblicas. Repúblicas de españoles, ciudades donde solamente vivían personas de origen español. O sea, algunos habían nacido en España, otros ya nacieron en América, pero eran hijos de españoles. Entonces se hablaba de repúblicas de españoles. Y repúblicas de indígenas, que eran pueblos donde solamente vivía población indígena. Por eso, por ejemplo, uno de nuestros estados de la República se llama Chiapas, en plural, Chiapas. ¿Y por qué se llama Chiapas en plural? Porque cuando llegaron a esa zona, los españoles fundaron Chiapa de los españoles y Chiapa de los indígenas. Entonces era el lugar donde había dos Chiapas. Y así nació esta región, se llamó las Chiapas. Con el tiempo se perdió el artículo y se quedó simplemente como Chiapas. Pero es que había dos comunidades. Ahí empezó esa separación de que los indios vivieran en un lugar y los españoles en otro. Pero tanto en las repúblicas de españoles como de indios se podía elegir a la autoridad municipal. Y ese era el procedimiento. Se proponían de viva voz y pues había requisitos, hoy diríamos de elegibilidad, como por ejemplo, pues eso, ser vecino, ser reconocido como católico viejo. ¿Por qué católico viejo? Porque no tuvieras entre tus antecedentes a alguien que hubiera sido condenado por la Inquisición por hereje. Entonces tú decías, no, en mi familia no hay ninguna persona que haya tenido nada que ver con la Inquisición, soy un cristiano viejo, aunque fueras un jovencito. Lo que estás diciendo de viejo es que en tus antecedentes, en tus antepasados, no hay nadie que tuviera algo que ver con la Inquisición. Y además que te ganaras la vida de una manera honesta. Eran requisitos, hoy diríamos, de elegibilidad. Y uno se pregunta, oiga, ¿y había reelección? ¿Se podía uno quedar en el cargo? Sí, pero dejando un periodo intermedio. O sea, yo, luego me salgo, entra otra persona al cargo y luego puedo volver yo. Nuestro pueblo siempre ingenioso llamó a esto la ley del hueco. O sea, estoy yo, luego me salgo, dejo el hueco que lo llena otra persona y luego puedo regresar al mismo cargo. Entonces sí hay reelección, pero no continuada, sino discontinua. Sin embargo, pues algunos pueden decirme, oiga, pero en aquella época existía la venta de oficios. Sí, claro, se vendían los oficios. Pero ¿cómo debe tomarse esto? Mira, debe tomarse en cuenta que en el afán de recaudar mayores cantidades de dinero destinadas a financiar las guerras que España sostenía con otras potencias de Europa, España siempre andaba de pleitos militares con otros países, se dio la práctica de venta de oficios. Así se llamaba, venta de oficios. Pero bajo estas circunstancias,
Se trataba de cargos municipales que no implicaran jurisdicción, o sea, que no tuvieran nada con impartición de justicia. 2. Se efectuaba mediante subasta pública promovida por pregón. Salían a la calle con tambores y trompetas diciendo que se vendía el cargo de X. Y los que quisieran acudir al remate, ¿sí? ¿Quién da más? Otra cosa, los aspirantes debían tener domicilio en el lugar. No podía una gente extraña comprar el cargo. Otra, tener un oficio conocido. O sea, ser personas de bien que se ganaran la vida de una manera honesta. Ser cristianos viejos, ya sabemos lo que eso significa. Sí, podías entonces comprar el cargo. Lo podías comprar por una vida, o sea, toda tu vida, mientras tú vivieras. O por dos. Por ejemplo, mientras yo viva y viva a mi hijo, se lo puedo pasar a mi hijo. O a perpetuidad. Siempre lo ocupará una persona de mi familia, aunque pasen muchas generaciones. Claro, el costo era diferente. Pero fíjate, entonces no era corrupción así de que anduvieran ofreciendo y por debajo de la mano, no, era público, era el Estado mismo el que promovía esto. Es decir, haz de cuenta que yo ahorita quisiera ser presidente municipal de Naucalpan. Bueno, pues sale la convocatoria, o sea, lo que aquí decían el pregón, y acudo y dicen que la base de oferta es tal. Por ejemplo, 200,000 pesos y de ahí para arriba. Y pues yo estoy ahí pujando, ¿verdad? Yo doy 210, ¿no? El otro da 240 y así hasta que me quedó en 400. Bueno, pero lo pago en la tesorería. O sea, no se lo pago a un particular que me hubiera engañado, a un tipo defraudador. No, me dan mi recibo. O sea, es la misma corona la que vende los oficios. ¿Y para qué los vende? Para recaudar dinero para la guerra. Claro que esto puede dar motivo a corrupción, porque si yo llego al cargo, pues voy a querer sacar mi dinero que invertí. Y entonces se me permitía tener negocios que ahora pues no están permitidos por el choque de intereses, conflicto de intereses. Venderle al mismo municipio cosas que yo produzco, etcétera. Eso ahora no se puede, ni tampoco se deben vender los cargos, obviamente. Pero eso se habla de la venta de oficios. Ahora, si se cometían delitos, estos podían generar que perdieras el cargo, aunque lo hubieras comprado, obviamente. Debe declararse, bueno, vamos a hablar ahora de los pueblos prehispánicos. Los pueblos prehispánicos no se dieron casos de instituciones demócratas. Los gobernantes solían serlo de facto, por imponerse mediante conquistas militares. Entonces los indígenas no conocieron la democracia, no se votaba por el gobernante. Hay casos que debemos aclarar. Por ejemplo, los mayas. Los mayas también formaron ciudades-estado, como los griegos. Cada ciudad era un pequeño país. El jefe superior de una ciudad se llamaba Alachhuinic, en maya, Alachhuinic. Significa el verdadero hombre, porque es el que no lo manda nadie. Él tiene todo el poder. Y tenía un consejo de ancianos que llamaba Akushkaf. Eso significa los que cargan al pueblo. ¿Cómo que lo cargan? Sí, con su sabiduría van llevando, van conduciendo al pueblo. Es el Akushkaf. Y ese consejo de viejos, consejo de ancianos, era el que nombraba al nuevo Alachhuinic cuando el anterior fallecía. Para hacerlo, los citaban a los candidatos, a las personas que podrían ser, y les hablaban en una lengua cifrada que solamente conocía la nobleza, la lengua suyúa. Y si el hombre que le estaban preguntando y saludando, etcétera, en esa lengua respondía correctamente,
pues quiere decir que sabía la lengua, como a ti cuando te hacen una entrevista en inglés. Pues, ¿para qué te pregunto nada? Mejor empiezo a platicar contigo y si me respondes acertadamente, pues quiere decir que sí entiendes inglés. Bueno, pues así hacían ellos con la lengua suyúa. Y esto era necesario para que el nuevo Alachuinik fuera persona noble. Pero el pueblo no participaba, el pueblo ya después se enteraba quién había sido nombrado. Era un cuerpo aristocrático, un grupo de ancianos los que elegían al monarca. En el caso del Tlatoani azteca, el rey de los aztecas, era designado por un consejo también aristocrático, el Tlatocaltzin. Era un consejo formado por representantes del ejército, de los sacerdotes, de los jefes de barrio, de los calpulis, y pues también participaban los monarcas de Tacuba y de Texcoco, ciudades que eran aliadas. Entonces se reunían, venían los reyes de Texcoco y de Tacuba a la Ciudad de México, se reunían todas estas personas, representantes del ejército, de los sacerdotes, etcétera, y decidían quién sería el próximo rey, puesto que este es el que estaba en funciones murió. Como ves, no lo designaba el pueblo, no se convocaba al pueblo a que levantara la mano. El pueblo nada más se enteraba quién era su nuevo monarca. Y había un primer ministro, el Cihuacóatl, que realizaba toda la obra de gobierno y que a la muerte del Tlatoani seguía gobernando hasta que se nombrara el nuevo Tlatoani, quien podía ratificarlo como Cihuacóatl, o sea, primer ministro, o cambiar. Entonces, sin quererlo, sin tener el modelo, los aztecas tenían una monarquía muy parecida a las europeas, donde el rey es jefe de Estado y el primer ministro es jefe de gobierno. Aquí pasaba más o menos lo mismo. El Tlatoani era el jefe supremo, era jefe de Estado, el que representaba a todo el pueblo azteca. Y el Cihuacóatl era el que realizaba la obra de gobierno, jefe de gobierno. Y desde luego, sin ninguna participación del pueblo, jamás el pueblo azteca fue a votar por el nuevo Tlatoani. Entonces nosotros no conocimos esta situación no fue de nosotros. Ahora ya estamos en la época colonial y aquí vamos a hablar de un fenómeno que se llamó el criollismo, pero esto es un tema muy amplio que ya no nos daría forma de desahogarlo en lo que resta de la sesión y lo dejamos para mañana porque es muy importante este tema, puesto que va a ser el antecedente de lo que fueron los planes. Yo te dije al principio de esta plática que en la guerra de independencia, en los 11 años de lucha, participaron muchos caudillos. Hidalgo, Morelos, Guerrero, Iturbide. Pero estos caudillos, estos personajes, tenían dos proyectos diferentes. Uno era el proyecto de los criollos, el criollismo, y otro el proyecto de los mestizos. Entonces, esto lo vamos a ver en la clase próxima, o sea, la clase de mañana. Vamos a ver en qué consiste el criollismo, cuál era el programa que ellos tenían, el proyecto de nación, y cuál es el de los mestizos. Pero eso requiere un poquito más de reflexión. Entonces, yo me quedo hasta aquí, voy a dejar de compartir para que ustedes puedan ahorita aprovechar estos minutos para preguntas y respuestas. Bien, entonces, pues estoy a sus órdenes. Y primero, antes que ustedes me pregunten, quiero públicamente dar las gracias a las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, encabezadas por su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y
También, claro, a las señoras y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la confianza que depositan en mí para tratar este tema. Es un tema muy largo. Yo creo que ahorita ya están así medio cansados, no les vaya a dar una embolia, ¿verdad? Y hay una cosa que no les he dicho. Fíjense, quizás esta presentación les interese y pues se estresaron un poco tratando de tomar datos, etcétera. No, no lo hagan. Cuando termine la clase el viernes, el tema, yo les mando, si ustedes están de acuerdo, a través de nuestras autoridades de la Escuela Judicial Electoral, les hago llegar la presentación porque es material suyo, se hizo para ustedes. Y bueno, pues de algo les puede servir. Nada más denle crédito, ¿verdad? A la Escuela Judicial. Si no, no se trata de piratear, pero pues ustedes van a tener el material, es suyo. Y con mucho gusto se los enviamos el viernes. Bien, pues estoy atento a comentar. Bueno, pueden ser preguntas o comentarios, porque pues todos ustedes tienen conocimientos, tienen libros, han escuchado, en fin, pueden enriquecer lo que hemos dicho hace un momento. A ver, veo que levantó Mirna. ¿Será la Mirna que yo conozco? Sí, es la Mirna que yo conozco. Mirna, muy buenas tardes. Le mando un fuerte abrazo. Cuénteme, ¿qué quiere usted decir? Hola, doctor, buenas tardes. Siempre es un gusto escuchar sus clases. La verdad, se aprende muchísimo de historia y pues hay temas que podría uno platicar y platicar de la historia. Y bueno, en este caso, a mí me llamó mucho la atención lo de la democracia en Grecia. Es de mis temas favoritos, porque muchas veces cuando dicen democracia que se originó en Grecia, pues pensamos nada más en Platón y en Sócrates, en Aristóteles, que son de los filósofos más reconocidos. Sin embargo, bueno, la democracia pues eh, tiene otras aportaciones muy valiosas, ¿no? Como el caso de Solón, de Clístenes, de Herodoto, Pericles, todos ellos. Y a mí no deja de asombrarme la visión que tuvieron los griegos para desarrollar toda esa... Permítame un segundito nada más para contestar. Sí, bueno. Ah, bueno, muy bien. Sí, yo salgo en unos minutos, ¿no? Bye. Discúlpeme, es que era una llamada que me preocupaba. Sí. Ay, no se preocupe. Y bueno, pues sí, hay muchos otros filósofos que también merecen nuestro reconocimiento y bueno, eso me llama mucho la atención. Y bueno, también me llamó la atención pues la venta de oficios, se me hace un tema muy, muy interesante. Y bueno, pues felicidades por la clase, estuvo genial. Gracias. Hombre, muchas gracias. Pues sí, fíjese que cuando se dice venta de oficios, dice, uy, entonces andaban así atrás del oscurito, ¿verdad? Detrás de la columna, te lo vendo. No, no era eso, era la propia corona la que vendía. Y yo daba mi dinero y me daban mi recibo. O sea, no era clandestino, no era escondiditas. Desde luego, como les digo, sí se prestaba a corrupción, porque si yo invertí X cantidad, pues voy a tratar de recuperarla. Y entonces en aquella época no había conflicto de intereses, sino que si tú tenías un negocio, podías venderle al mismo ayuntamiento tu producto. Y uno dice, pero pues oiga, eso sobre ahora el conflicto de intereses, es imposible, donde le caigan a uno, le arman todo un pancho, en fin. Pero fíjate, hay una figura en la historia, no de México, sino en la historia de los Estados Unidos, don Benjamin Franklin. Si han escuchado de Franklin, fue uno de los padres de la independencia norteamericana. Y Franklin tenía negocio de periódicos, él editaba periódicos y tenía negocio, hoy diríamos, de papelería. Y entonces, en alguna ocasión, fue miembro de ayuntamiento y aprovechó para surtir con su negocio, pues de tinta y de papel al ayuntamiento, ¿verdad? Lo que podría ser equivalente al ayuntamiento.
Imagínate cuando lees eso, dices, don Benjamín, pero está usted haciendo conflicto de intereses, ¿cómo cree? Pero es que en su época eso no estaba así visto, ¿verdad? Porque don Benjamín tuvo fama de ser un hombre probo, un hombre decente, ¿verdad? Y es muy querido en los Estados Unidos, don Benjamín, un hombre muy inteligente. Todos tenemos de él una imagen bonita, pero fíjate, pues si hubiera sido en esta época, pues eso hubiera sido horrible, como que vender su propio producto. Pues que en su tiempo eso no era visto mal. Y me imagino que lo daba pues a los precios racionales, lo que costaba el producto, no trató de pues de explotar más allá del producto. Pero fíjate cómo cambia la vida. Y tanto cambia que, así nada más como anécdota, don Jorge Washington, el hombre que nunca dijo una mentira, como dicen sus biógrafos, yo no sé si sea verdad o no, a lo mejor también tuvo alguno que otro cuento de Pinocho, ¿verdad? Pero decían que él nunca dijo una mentira. Y desde luego es un personaje muy querido, muy respetado en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, lo reconocemos como uno de los grandes hombres de la historia. Pues don Jorge era muy aficionado a la jardinería y en su casa particular, pues tenía su jardín muy bonito y él mismo lo cuidaba, aún siendo presidente de Estados Unidos, con todo el problemón del cargo y todo, se daba su tiempo para cultivar sus flores y todo ahí en su jardín. Pero fíjate, entre lo que tenía amapola, le gustaba mucho la amapola, y la amapola produce la marihuana. Imagínate nada más. Pues también dice uno, don Jorge, usted cultivando amapola, pero en su tiempo esto no era grave, ni se pensaba en drogas, ni nada. ¿Cómo cambia la vida, verdad? ¿Cómo cambia lo que ahora es bueno, mañana es malo y al revés? Lo cual desde luego no demerita de ninguna manera ni a don Benjamin Franklin ni a Jorge Washington, que merecen todo nuestro respeto y cariño. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan? ¿No? Bueno, entonces, pues vamos a ver si ya podemos retirarnos por hoy. Y recuerden, mañana continuamos y esta presentación es de ustedes, así que la van a tener para poder sacar de ahí los datos que a ustedes les convengan. Vamos a preguntarle al ingeniero Cejudo o a la persona que esté apoyando esta grabación si ya nos podemos retirar. Ingeniero Cejudo, ¿está usted por ahí? No, usted es quien dice, maestro. Oiga, aprovecho para mandarle un abrazo muy fuerte de esos que duelen, ingeniero. Y hace unos días fue su cumpleaños el ingeniero. Gracias, doctor. Y pues nos retiramos si usted no dispone otra cosa, ¿de acuerdo? Muy bien. Que tengan todos una tarde tranquila, cuídense muchísimo. Ya nos vemos. Doctor, buenas tardes. Luego. Gracias. Hasta doctor. luego, muchas gracias. Para Y feliz todos. cumpleaños. Hasta luego. Hasta luego.